En la sección anterior vimos que al finalizar el plan de apertura de la entrevista explicamos las funciones esenciales del trabajo y realizamos la transición a la sección de revisión de antecedentes laborales claves y educativos. Recuerda que en este paso puedes hacer una sugerencia de formato de entrevista. Por ejemplo, puedes explicar al candidato que te gustaría comenzar revisando sus antecedentes educativos y posteriormente los laborales. Siempre es importante ahorrar tiempo en la entrevista. Cuanto más conozcas de los antecedentes del candidato antes de realizar la entrevista, más tiempo ahorrarás durante el transcurso de la misma. Es decir, tienes o tuviste que haber realizado el análisis del currículum del candidato antes de la entrevista. Y en este momento, en la entrevista, solo dedicarás un tiempo breve a la revisión de estos antecedentes y a aclarar o preguntar información que no tengas del todo clara respecto a estos dos temas. Otra de las ventajas de haber preparado la información y revisado los antecedentes es que demuestres al candidato que es una persona importante, lo validas e incrementas su autoestima. Esto provoca que la entrevista comience de una manera muy positiva y que ayude al resto de la discusión que se va a llevar durante el transcurso de la misma entrevista. Es decir, establecer un excelente rapport. En esta sección aprenderemos cómo hacer la revisión de los antecedentes educativos y laborales clave. Seguiremos utilizando el formato guía para la entrevista. Como recordarás, en la sección anterior, este formato tiene 6 partes importantes, de las cuales en este capítulo que estamos revisando examinaremos las secciones 3 y 4. Parte 1, plan de preparación, ya lo revisamos. Parte 2, plan de la entrevista, ya lo revisamos. Y estamos revisando la parte 3, revisión de los antecedentes educativos clave. Y la parte 4, revisión de los antecedentes laborales. Vienen posteriormente en los siguientes videos la parte 5, preguntas guías de competencias. Y parte 6, cierre de la entrevista. Esta parte de la entrevista es la etapa donde se obtiene la mayor cantidad de información cuantitativa, fechas, periodos, sueldos, horarios. El desarrollo de esta etapa de la entrevista implica una gran capacidad de percepción por tu parte como entrevistador, para registrar todas y cada una de las conductas y actitudes que emite el entrevistado. Es posible que supone que hay un rapport previamente establecido, como ya lo hemos hablado, y existe un buen clima de confianza. El área general y escolar se exploran en esta parte de la entrevista, así como los diferentes puestos, sueldos y competencias adquiridos en los empleos anteriores. El desarrollo de la entrevista considera 2 aspectos importantes: el contenido de la entrevista y el comportamiento del candidato. Por contenido de la entrevista vamos a llamar a la entrevista misma, que es el conjunto de información previamente planeada donde se obtiene la información del candidato mismo, su escolaridad, su experiencia profesional, su situación familiar, su condición socioeconómica, sus conocimientos, sus competencias, sus intereses personales. Toda esta información se encuentra en el currículum vitae solicitud y se explora a profundidad en esta etapa. Por comportamiento del candidato entendemos la manera como el candidato se desenvuelve, se comporta o reacciona en la entrevista a las preguntas o situaciones planteadas por el entrevistador. Observa su manera de pensar, de actuar, de sentir, su grado de agresividad, de asertividad, motivación o ambiciones. El entrevistador preparado debe considerar y observar objetivamente ambos aspectos dentro de la entrevista, el contenido de la entrevista y el comportamiento del candidato, para poder evaluar posteriormente de manera adecuada a los candidatos. La planeación de la entrevista debe permitir que durante su desarrollo se examinen a profundidad los siguientes puntos. Área general. La mayoría de las veces, las preguntas del área general
ya se encuentran anotadas en la solicitud, en el currículum vitae. A veces se prefiere no tomarlos en cuenta e iniciar la entrevista desde los aspectos generales. El objetivo de hacerlo es de confirmar los datos anotados en el currículum vitae o en la solicitud de empleo, en los que pueda existir algún tipo de contradicción. En la experiencia laboral consiste en explorar los conocimientos, habilidades y actitudes, capacidades y disposición del candidato para manejar las responsabilidades del puesto. El desempeño exitoso o no de un puesto anterior no garantiza el éxito o fracaso en otro, pero sí ofrece un indicador de la capacidad y disposición del candidato para trabajar en este tipo de puestos. Logros académicos. En ausencia de experiencia o como complemento a esta, el historial académico adquiere importancia relevante con relación a los requisitos del puesto, por lo que es importante su exploración. Por habilidades interpersonales, es necesario revisar si la persona puede ser un excelente técnico y poseer los conocimientos especializados para el puesto. Sin embargo, si los requisitos del puesto implican el trabajar en equipo, la comunicación constante, el liderazgo, la toma de decisiones, el manejo de conflictos, etc., y no se analizan estos aspectos, el fracaso podría ser inminente. Cualidades personales: el aplomo, la asertividad, la apariencia física, la facilidad de palabra, el vocabulario, la facilidad de adaptación, son todas ellas cualidades personales y se recomienda analizar solo si son importantes para el éxito del puesto. Debe aquí hacer la aclaración que muchas veces no es un requisito para el puesto el aplomo personal, la facilidad de palabra, la extroversión o la introversión. Y sin embargo, al entrevistador no le parece una persona que tenga esas cualidades o no las tenga cuando no es necesario para el puesto. Tenemos que ser muy objetivos y solamente observar cuestiones técnicas o competencias blandas si estas son necesarias y absolutas para el puesto en cuestión. Compatibilidad emocional con el puesto y con la organización. Aunque no se mencionan mucho, esta compatibilidad emocional con el puesto y con la organización es un factor importante que se analiza de manera intuitiva. La compatibilidad emocional se refiere a la percepción del entrevistador sobre el grado en que el candidato se adaptará al puesto y a la cultura o sistema de valores y creencias de la organización. Para realizar la revisión de antecedentes laborales y educativos clave, es importante no preguntar información que ya está validada en el currículum o en los documentos que ha presentado el candidato, ya sea títulos, cédulas profesionales, certificaciones, diplomas. Nuestro papel como entrevistadores es solamente revisar la información que proporciona el candidato, su currículum acerca de sus experiencias laborales o educativas y tomar nota de aquello que queremos saber más para poder aclarar o indagar. En la revisión de los antecedentes educativos clave, este paso se puede realizar con mayor sencillez si utilizamos el formato guía de entrevista. Pero asegúrate que esta información no se haya proporcionado ya con anterioridad, que ya sea obvia volverlo a preguntar durante la entrevista, si no vas a perder el tiempo. Recuerda que para realizar esta sección tienes como máximo 4 minutos, por lo que es muy importante la expresión previa de la información que viene en el currículum o solicitud. A continuación, te invito a que analices el siguiente video donde podemos ver cómo se hace la revisión de antecedentes educativos clave dentro de la entrevista. Por cierto, cuéntame cómo te fue con tu beca en Alemania. Pues estuve 35 semanas allí. Fue una de las mejores experiencias que he tenido. En primer lugar, porque en la empresa en la que hice las prácticas tenía los últimos medios del sector y además tienen un sistema muy especial y te permiten estar un par de horas por la tarde después del trabajo usando los ordenadores para que vayamos familiarizándonos aún más. Así se afianza muy bien todas las materias y las puedes poner en práctica sobre una base real. Impresionante. ¿Hablas alemán?
Sí, tengo el nivel B1, el certificado Deutsch de alemán que conseguí en el Goethe Institute. Además, mi hermano mayor vive allí en Berlín y me he ido allí todos los veranos a practicar el idioma. Eso me ha permitido pues, tener un buen nivel. ¿Qué es lo que más te gustó y lo que menos de tu etapa de aprendizaje en Heidelberg? Lo mejor fueron las prácticas en la empresa que me permitió desarrollar varias aplicaciones informáticas. Durante los 9 meses tuve la oportunidad de participar en el desarrollo de varias aplicaciones informáticas para un centro comercial, una discográfica, un ayuntamiento, una empresa cervecera y para un hospital en un pueblo cercano a Heidelberg. Esta última experiencia es la que me animó a presentarme a vuestra oferta de trabajo. Conocí diferentes sectores y aprendí de muchos profesionales con años de experiencia. ¿Para qué hospital desarrollaste la aplicación? En el Universität Klinikum Heidelberg, especializado en oncología, es uno de los mayores hospitales y de mayor prestigio del país. Su departamento informático tiene 25 técnicos y uno de los sistemas más avanzados. ¿Y también una cervecera? ¡Qué suerte! En Alemania he tomado la mejor cerveza de mi vida. No creas, yo no bebo. Me gustó más la experiencia en la discográfica que me permitió conocer un sector absolutamente desconocido para mí y en el que coincidí con varios compañeros de otros países con los cuales hicimos mucha amistad y todavía estamos en contacto. Bien. ¿Y todavía no me has contado qué es lo que menos te gustó? La verdad es que lo recuerdo de una manera tan positiva que no te podría decir nada negativo. Quizá como anécdota te diría que el frío polar del invierno fue lo peor, ya que no estoy acostumbrado a temperaturas bajo cero. ¿Tendrías disponibilidad geográfica en el caso de que nuestro hospital tuviera que hacer un proyecto en el extranjero? Sí, la verdad es que me gusta vivir nuevas experiencias. Tengo facilidad para adaptarme, para los idiomas y afortunadamente en este momento no tengo ningún compromiso que me impida la movilidad. ¿Sigues en la actualidad algún curso de formación? Sí, sigo con mis clases de inglés y de alemán en la Escuela Oficial de Idiomas y en el Goethe. Estoy aprovechando que tengo la facilidad para afianzar estos dos idiomas definitivamente y a la larga poder estudiar un cuarto idioma. Eso está muy bien y abre muchas puertas.